Señoras senadoras, señores senadores, siendo las 11:02 y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión extraordinaria con la asistencia de 36 senadores en sala. A consideración el acta de la sesión anterior. Si no hay observación, se darán por aprobadas. Comunico que los asuntos entrados ya se encuentran distribuidos por medio electrónico a cada uno de los señores senadores. Pasamos al orden del día. Primer punto. Proyecto de resolución que modifica el artículo 11 del reglamento interno de la Honorable Cámara de Senadores. Este proyecto no cuenta con dictamen. Se ofrece el uso de la palabra al senador Derlis Maidana. Buen día, presidente, queridos colegas y a toda la audiencia que sigue las deliberaciones de la Cámara Alta. Conforme a lo que establece nuestro reglamento interno, solicitamos que el Pleno se constituya en comisión para tratar la modificación del artículo 11 de nuestro reglamento interno, de tal forma a permitir que la sesión preparatoria pueda realizarse entre el 2 de marzo y 30 de junio de cada año. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Sobre el punto, senador... No, consulto porque es sobre la moción. Si el senador Busarquis está anotado sobre el punto, senador Busarquis, se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Presidente, mi postura no es una cuestión particular o personal, pero no creo oportuno, entendiendo de qué se trata. Esto se trata evidentemente de la elección de una nueva mesa directiva. Yo entiendo que lo que se quiere realmente es cambiar el reglamento. Y yo considero que hay señales y signos en el Paraguay que no condicen con la democracia. Hay señales que no condicen con la democracia. Y si no hay democracia, no hay libertad, y si no hay libertad, no hay democracia, y yo creo que hoy la libertad está siendo amenazada en el Paraguay. Por ejemplo, he visto que el abogado Pedro Velar directamente amenazaba a un grupo de periodistas por supuestas filtraciones de informaciones. Eso es reprimir a la prensa. Hay señales y síntomas que no huelen bien en el Paraguay. La destitución de Katia, la falta de pluralismo en el Poder Judicial, la concentración excesiva del poder no es bueno para nadie, para la República. Pareciera que se quiere instalar una hegemonía de un partido absoluto, único. Pareciera China comunista, el partido único, la hegemonía absoluta en todos los poderes del Estado. O intentar descabezar al presidente del Partido Liberal, a Hugo Fleitas, con una auditoría express. Realmente lo que está ocurriendo no es bueno.
y ahora es modificar el reglamento. ¿Para qué? ¿Cuándo se ha cambiado el reglamento en el Senado? Siempre se respetó en junio, a partir de junio. ¿Cuándo se cambió? Parecía que se baja la línea y todos tienen que acompañarnos más allá. Y por supuesto que hay acuerdos y diálogos que se dan dentro de la democracia y se pueden acordar, pero no puede ser que decisiones políticas que se toman a medida en un momento determinado, a la ligera, sin debate, sin consenso, indistintamente a los números. Uno puede tener números, pero indistintamente a los números hay formas de hacer. Y quiero tomar la palabra del presidente de la República, Santiago Peña, cuando nos invitaba a trabajar juntos por el país. Presidente Peña, usted no está haciendo mucho para que trabajemos todos juntos por el país. Y le voy a decir por qué. Usted en varias ocasiones dijo, yo no me meto en el Parlamento porque es otro poder del Estado. Y no es cierto, porque tiene consecuencias en su gobierno. Usted estuvo hablando de que estábamos a un paso del grado de inversión, que yo mencioné la vez pasada, pero los gestos, las señales de copamiento, de falta de pluralismo, de autoritarismo, de represión hacia los medios, ¿ustedes creen que ayuda para tener grado de inversión? ¿Nos ayuda para decir que hay seguridad jurídica en el Paraguay? ¿Ustedes no se dan cuenta que hay un ambiente de miedo de ciertos sectores que dicen, pero ¿qué es lo que está pasando acá? No hay contrapeso, no hay oposición, no hay equilibrio de poderes. Eso es peligroso para la República. Nunca nos hemos preguntado, porque yo quiero ir a la cuestión económica, porque es cierto, esta es una cuestión de mesa directiva de este momento, pero quedan rastros, quedan huellas, se está marcando la cancha. ¿Ustedes se preguntaron alguna vez por qué Uruguay tiene más inversión que Paraguay? Uruguay, país más chico. Y nosotros nos vanagloriamos que tenemos energía limpia, renovable, barata, mano de obra barato. Que la presión tributaria es muy baja en el Paraguay. El problema es la falta de seguridad jurídica. Y cuando uno de los poderes del Estado va avanzando, en este caso como el Parlamento o el Poder Judicial o el Fiscal General del Estado, cuando dice, en el caso de Marcelo Pecci no tenemos nada que hacer, ¿qué le están diciendo a los paraguayos y al mundo? Que no hay garantía, que la justicia no funciona, que no hay seguridad jurídica. No va a haber inversión en el Paraguay y no vamos a tener grado de inversión mientras no haya pluralismo político, mientras las instituciones no sean fuertes, mientras no haya equilibrio de poder. Es más, el equilibrio de poder le conviene al propio gobierno. El gobierno necesita un grupo de gente que le diga, no, está haciendo mal, corrija su gobierno. El gobierno no necesita de la hegemonía absoluta ni de una mayoría casi unánime. El país necesita que haya claramente un contrapeso, que hayan dos frentes, que hayan por lo menos dos voces o miles de voces disidentes, porque esa es la esencia de la democracia. Por eso yo, entendiendo que es un hecho, un episodio hoy, lo de la mesa directiva, y aclaro que no es personal hacia nadie, porque yo no hago personal a la política, pero llamo la atención, la concentración excesiva del poder y el dinero lleva a la quiebra, al quiebre y a la muerte social de un país y también a la muerte económica. El que concentra el dinero de manera excesiva concentra el poder. Y cuando se concentra el poder absoluto, los ciudadanos pierden derecho, porque al concentrar todo el poder y no hay equilibrio, los jueces
a favor de quienes dictan sus sentencias, o en el Parlamento a favor de quienes o de quién se legisla, a favor de un grupo, una corporación. Se rompió el equilibrio y la democracia está perdiendo fuerza en el Paraguay. Y hubo un comunicado que podemos disentir, ideológicamente o no, de un grupo que defiende la libertad a nivel internacional, que le dice al Paraguay: cuiden, atiendan lo que están haciendo porque están yendo de contramano con la democracia. Eso es lo que ocurrió en otros países de la región. Se va avanzando, se va avanzando, se va avanzando. ¿Y después qué se viene? ¿Después quién viene? ¿Después quién será perseguido? ¿Después quién será irradiado de la política? ¿O después la empresa de quién vamos a cerrar? ¿O después a quién ministro de la Corte le vamos a cambiar? Esto no puede funcionar así. Yo estoy haciendo un análisis fundamentando, en este sentido, mi oposición y mi voto en no acompañar esto, porque no se trata solamente de la mesa directiva, se trata de un todo. Señor presidente Santiago Peña, no estoy de acuerdo su falta de conducción y decisión en temas políticos fundamentales que va erosionando su propio gobierno y genera un ambiente de crispación. Muchos de estos temas generan crispaciones innecesarios, de desconfianza, de miedo, y lo que están logrando es, van poniendo a mucha ciudadanía y a muchos ciudadanos y diferentes sectores en contra del gobierno. Por eso yo me opongo respetuosamente a esta propuesta. Gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Rafael Firisola. Gracias, presidente y colegas. Es para acompañar la posición del colega que me precedió en el uso de la palabra. Yo estoy en desacuerdo que se trate de esta manera una reforma tan importante del reglamento, una reforma que establece cómo se realiza la sesión preparatoria y cómo se eligen las autoridades de esta Cámara del Congreso. Ya habíamos hablado en ocasiones anteriores y parece ser la constante de esta legislatura que tiene tan poco tiempo, pero en tan poco tiempo se ha cambiado. ¿Cuántas veces cambiamos el día de sesiones? ¿Cuántas veces cambiamos el día de sesiones? En diciembre aprobamos un reglamento que hace pocas semanas fue declarado inconstitucional por este pleno, a pesar de que este pleno no tiene esa competencia en esos términos, y fue obviado y se le cercenaron los derechos procesales previstos en ese reglamento a la colega Katia González. Ahora otra vez se cambió el día de sesiones, hoy había toda una agenda preparada de comisiones, visitas, pero sin embargo ahora estamos sesionando. Y teníamos que desarrollar una sesión extraordinaria y ayer nos enteramos por medios periodísticos que la idea era cambiar el reglamento y proceder a elegir a las autoridades, proceder a elegir ahora en marzo a las autoridades que tienen que tomar posesión de su cargo en julio. O sea, qué apuro hay, qué sentido tiene, pero como decía en una ocasión anterior, este es un órgano colegiado, es un órgano que representa la pluralidad que existe en nuestra sociedad. Y vamos a recordar nuevamente los números porque yo veo mucha arrogancia cuando se hablan de las elecciones anteriores. Y sin embargo los números fueron muy ajustados. Ciertamente el Partido Colorado fue beneficiado por el sistema electoral, no podemos quejarnos de eso porque es el sistema electoral que se aprobó en el Parlamento, pero el Partido Colorado con el 42% de los votos se llevó la mitad de la Cámara de Senadores. Eso es legítimo, nosotros aceptamos, pero un 60% de los paraguayos votaron por otra cosa, así como un 60% de los paraguayos no querían que Peña sea presidente. Ese 60% no se pudo poner de acuerdo
en quién quería que sea presidente en vez de Peña. Pero lo concreto es que Peña gobierna con una minoría. Y si bien acá hay una mayoría en bancas, esa mayoría no es tampoco una mayoría electoral. Creo que debería haber un poco más de humildad por parte del oficialismo y por parte del gobierno. Nuestros compatriotas están pasando muy mal. Nuestros compatriotas sufren, nuestros compatriotas no llegan a fin de mes, nuestras escuelas están que se caen, nuestros hospitales están desabastecidos, las colas para la atención en el sector público son interminables. Imagínense personas con tratamientos oncológicos, con enfermedades graves que tienen que estar sometidas a colas larguísimas con este calor insoportable, sin las mínimas medidas, o el tiempo que pierden nuestros compatriotas en el transporte público, que debe ser el peor transporte público de la región. O sea, tantos problemas tenemos que resolver y ustedes creen que van a resolver. Peña cree que va a resolver, o Cartes / Peña creen que van a resolver estos problemas o quieren resolver al menos estos problemas, les interesan estos problemas, o son tan soberbios que creen que solo ellos. La vez pasada leí que alguien dijo, creo que el expresidente Cartes dijo que al país le va, o sea, si al Partido Colorado le va bien, creo que al país le va igual o algo así. O sea, realmente un sincericidio, porque al país no le está yendo bien. A unos pocos quizás le esté yendo bien, pero al país no le está yendo bien en lo económico. Yo no creo que Milei esté copiando el modelo paraguayo, salvo que ahora los paraguayos que están en la Argentina ya no van a recibir atención médica, igual que los paraguayos que están en Paraguay. Pero esa es otra historia. Presidenta, lo que voy es una democracia y un gobierno. Un gobierno no puede prosperar desde el sectarismo, no puede prosperar desde la exclusión, no puede prosperar si no reconoce que existe una cantidad mayoritaria de paraguayos que ni siquiera le votó. Una cantidad mayoritaria. Si no tienen la humildad de reconocer eso, no les va a ir bien. El gobierno necesita un parlamento que le haga contrapeso. El gobierno necesita un parlamento que le controle. Hay una famosa máxima, un poco en la línea de lo que decía el colega que me precedió, que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe más. Y acá hay un proceso de copamiento y probablemente yo nunca vi algo parecido, nunca vi que haya tanto poder mediático, económico, concentrado y tanto poder político y sobre todo tanto control sobre el Ministerio Público y tanto control sobre el Poder Judicial. Fíjense, yo no le escuché esta imputación que se hizo contra el expresidente Mario Abdo Benítez y parte de su gabinete. Yo no le escuché a los fiscales de la causa hablar de la imputación. Yo no sé si esos fiscales leyeron esa imputación. Y por lo menos uno de ellos, Cantero, no tiene un currículum, tiene un prontuario. Un caso de tráfico de influencia que uno dice cómo sigue siendo fiscal. Y cuando uno lee estas imputaciones, uno se entera por qué sigue siendo fiscal. Esta imputación es una copia de la denuncia que presentó a través de su abogado el expresidente Cartes. El que hace de vocero de la fiscalía, porque los fiscales probablemente ni siquiera conocen el texto, el que hace de vocero es el abogado del presidente del Partido Colorado. Le escuchamos hablar a él, pero no a los fiscales de la causa. Hay un deterioro de la democracia. Fíjense que los dos candidatos más votados después del presidente Peña están procesados. Efraín Alegre está procesado porque en la contabilidad del Partido Liberal apareció un recibo que provenía, creo que de Hernandarias, de 100 millones de guaraníes y dicen que es falso y a lo mejor sea falso. ¿Qué tiene que ver el presidente del partido si alguien utilizó mal y rindió mal, qué sé yo, en Hernandarias o no sé dónde? Y Paraguayo Cubas estuvo con prisión preventiva por convocar
a sus simpatizantes a movilizarse, porque él consideró que las elecciones fueron fraudulentas, denunció que fueron fraudulentas o que hubo fraude y llamó a sus partidarios a manifestarse. Y aparentemente hubo excesos. Ahora, esos excesos, el que convoca a la gente a movilizarse, si yo digo hoy a la gente, salgan a la calle a movilizarse contra esta intención de cambiar el reglamento y después hay algún tipo de exceso, eso me hace a mí responsable de lo que la gente haga, si yo no estoy al frente. Y bueno, Paraguayo Cuba está procesado por eso, con una expectativa de pena, me va a corregir la colega Yolanda, con una expectativa de pena, qué sé yo, de unos 10 años o un poco menos. O sea, ¿en qué democracia del mundo terminan las elecciones y el segundo candidato más votado y el tercer candidato más votado están procesados? Díganme en qué democracia del mundo ocurre eso. No van a encontrar ninguna. Díganme en qué democracia del mundo existen personas que están exiliadas del país porque fueron procesadas por manifestarse en defensa de lo que ellos creían correspondía constitucionalmente. Estoy hablando de los jóvenes que fueron sindicados como los responsables del incendio del Congreso. Que entre paréntesis, y voy a repetir esto porque alguna vez alguien dijo acá, Steven Patrón incendió el Congreso. No hay una sola imagen que muestre o que demuestre, y el Ministerio Público llegó todas las imágenes que él tuvo algo que ver con el incendio del Congreso. Ni una sola imagen. En todo caso, se le ve tirando el teclado de una computadora. Eso, no sé, no da ni para multa. Si miramos el Código Penal, no da ni para multa. O sea, tenemos que entender, ya se pronunciaron algunos expresidentes, se pronunciaron por el tema y mucha gente se pronunció por la forma en que le sacamos, que le sacaron a Katia González, que le privaron de su investidura ahora por esta imputación. Pero dense cuenta que así no vamos a llegar al grado de inversión. Y dense cuenta también que tenemos temas muy importantes que tenemos que resolver y tenemos que hacerlo entre todos. ¿O qué quieren? ¿Tenernos a nosotros en las calles o tenernos acá debatiendo con nosotros, con ustedes y tratar de llegar a acuerdos? Porque nosotros no vamos a acompañar cualquier acuerdo de Itaipú. Nosotros no vamos a acompañar un acuerdo que signifique una caja chica para seguir usando discrecionalmente sin pasar por el Congreso gastos sociales o para calzar el presupuesto o tipo lo que se quería hacer con las cajas fiscales que, entre paréntesis, tanto apuro con el tema de las cajas fiscales y ahora nos olvidamos de las cajas fiscales. ¿Cuándo se sacó el tema de que el Estado el gobierno iba a poder recurrir a los fondos de los jubilados? En fin, presidente, me disculpo porque me salí del tema específico, porque acá realmente estamos tratando concretamente, que un cambio de reglamento, pero no podemos, yo por lo menos no puedo dejar de poner en contexto esta intención de cambio de reglamento y esta intención de adelantar, porque así como les dije al principio, ciertamente ustedes tienen 23 senadores y eso es legítimo, tienen otros senadores que no fueron elegidos por el Partido Colorado y que se sumaron a sus filas de una manera opaca y no sabemos bajo qué acuerdo. Y eso nosotros no podemos reconocer. Existe una oposición que representa el sentimiento de más paraguayos que los que les votaron a ustedes. Y eso ustedes no están respetando. Nosotros pedimos una mínima deferencia. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por ser personas de trabajo, personas interesadas por el país. Nosotros vamos a las comisiones, nosotros estudiamos los proyectos, nosotros traemos propuestas. La mayoría de las veces nuestras propuestas son desoídas. La única justificación para no discutir nuestra propuesta es que se vote lo que dice la comisión sin mayores argumentos. Y esa no es la forma en que se gobierna, esa no es la forma en que funciona una democracia. Y ahora se plantea
algo en la misma línea, cambiar el reglamento porque hay una mayoría que en este momento cuadra. No sé si, no creo que esa mayoría varíe en un mes o en 2 meses o en junio. Bueno, pero y estamos ante la misma situación, que nos enteramos por los medios de prensa. Ese no es el trato respetuoso que merecemos quienes tenemos el mismo derecho de ocupar esta banca que todos los restantes senadores que son de la oposición. Así que, y tampoco es una buena manera de trabajar. Esto se tiene que pasar a comisión, se tiene que estudiar, se le tiene que consultar a los diferentes colegas. Ese es el tipo de manejo institucional que nosotros esperamos para nuestros entendimientos internos como Cámara, pero también para nuestro relacionamiento, para tener un relacionamiento respetuoso con el gobierno. Repito, es mejor que estemos acá hablando, que nos respetemos entre nosotros, porque si acá no nos escuchan, vamos a estar en la calle con muchas personas y vamos a estar exigiendo que se respeten los derechos de los paraguayos y de las paraguayas de otra manera, presidente, como siempre lo hemos hecho y como lo hemos hecho inclusive en una dictadura donde no teníamos a una persona que pretendía llegar a la tiranía, teníamos a un tirano que ya estaba instalado. Así que, presidente, pido respeto, pido deferencia hacia los colegas, pido respeto a la institucionalidad, pido que esto pase a comisión y que se le dé el trámite que corresponde. Gracias, presidente y colegas. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Ignacio Iramain. Buen día a todos y todas. Hoy voy a hablar aquí sentado porque no quiero caerme de espalda frente a todo lo que veo que está pasando. Vine a las 9 con la idea de comenzar una sesión ordinaria de esta Cámara y son las 11:30 casi. Y estamos discutiendo otro tema que hace 10 minutos me plantearon y que es una modificación del reglamento. Bueno, por lo menos esta vez se dignaron a presentar una modificación del reglamento antes de fusilar a una ex senadora como Katia González. Carl Schmitt. Supongo que le conocen todos a Carl Schmitt, porque el aroma se siente en este recinto. Y para quien no sepa, fue un jurista, aparentemente un filósofo del derecho, que construyó todo el enjambre legal que le permitió a Hitler consolidarse en el poder. Y tenía una frase muy interesante. Yo voy a hacer la disquisición política de la argumentación jurídica que hicieron los que me precedieron, y este es un recinto donde la discusión tiene que ser política sobre las cosas que vamos a hablar. Porque si con tanta alegría y generosidad violamos la Constitución, ¿para qué diablo hacemos leyes y normas si vamos a cambiar a cada momento? Digo que decía Carl Schmitt, soberano es quien decide el estado de excepción. Y Giorgio Agamben retoma esa idea y dice, ¿cuál es ese estado de excepción? Acá hay un estado de excepción que justifique que el rey, el monarca, el jefe, el soberano decida sobre ese estado de excepción. Ese estado de excepción es la vida o la muerte, el amigo o el enemigo, la destrucción o la construcción. Estamos frente a eso para cambiar un reglamento con tanta facilidad.
como la que se propone aquí, y sobre todo con tanta racionalidad y fundamento. Señor presidente, estoy muy preocupado por los acontecimientos que repetidamente se están dando en la República. Durante esta transición hacia la democracia, hemos ido construyendo lentamente una sociedad civil que fue aplastada y destruida por la sociedad política autocrática de la dictadura estronista. ¿Y qué es la sociedad civil? Tenemos que recordarles, porque es la gente que trabaja y que produce y que paga nuestros impuestos para que nosotros estemos aquí deliberando, pero sobre cosas importantes, trascendentes, no para un juego de poder absolutamente intrascendente. Esta sociedad civil se organiza en instituciones, asociaciones, gremios de producción y del trabajo, cooperativas. Buscan reglas claras para convivir y competir. Reclaman justicia cuando se creen injustamente afectadas. Hoy supuestamente se encuentran protegidas por un contrato social que se llama Constitución Nacional. Y esa Constitución Nacional nos describe claramente como una república. ¿Y qué significa una república? Equilibrio de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, con una democracia representativa y participativa, con respeto a las garantías individuales y a la pluralidad. Eso es una democracia constitucional en un Estado de Derecho. Hoy la ciudadanía está percibiendo un temeroso retroceso, como si hubiera un plan bien diseñado para consumar nuevamente su destrucción. Comenzó con un ejercicio prepotente y autoritario, con disfraz mayoritario, aprobando aceleradamente leyes en el Parlamento sin el debate requerido. Desnaturalizó el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados, nombrando gente incompetente para juzgar a gente competente. Continuó con una clara violación el 14 de febrero, una clara, salvaje de la senadora Katia González, que hasta Macri se dio cuenta, hicieron un comunicado de los expresidentes, ¿verdad? De los expresidentes de Latinoamérica. Hoy vemos asombrado cómo el Ministerio Público se excusa de su inoperancia frente a casos emblemáticos de corrupción y asesinato por supuesta falta de recursos. Y sin embargo, exonera a quienes cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones, porque para eso les sobran recursos. Mi solidaridad con la familia Pecci. El Poder Judicial ni siquiera admite la principal causa que justifica la existencia misma de la República, cuando la denuncia es presentada por los mejores constitucionalistas que tiene este país. ¿Y qué mensaje transmitimos a la ciudadanía? ¿Y qué imagen internacional estamos ofreciendo? Que el respeto a las reglas y normas no involucran a los parientes y a los amigos del poder. Que hay impunidad para quienes se someten al poder autocrático. Que la ley se arrodilla ante el poder político. Que las grandes inversiones no vendrán para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Que seguirán las carencias en los hospitales. Que la educación no necesita desarrollar nuestra inteligencia.
La inseguridad en las calles permanecerá, porque las instituciones encargadas de cuidar a la ciudadanía están infiltradas por el crimen organizado y respaldadas a su vez por el poder político. Cuando la salud de un país depende de una élite corrupta, de un partido hegemónico, tiene un mal pronóstico, que estamos viendo en todos los indicadores sociales, políticos, culturales y educativos que tenemos en Latinoamérica. Somos el furgón de cola. La dictadura en desarrollo necesita de anticuerpos que solo la cultura cívica y la ciudadanía movilizada pueden ofrecer. Ya no es el momento de conformarnos con la frase de Unamuno pronunciada cuando se estaba instalando la dictadura. Venceréis, pero no convenceréis. Esta vez tenemos que gritar, ni venceréis, ni convenceréis. No nos impondrán nuevamente el miedo de vivir, ni el miedo de morir. Finalmente, la única certeza que tenemos en esta vida es la muerte. ¿Y saben ustedes a quién respondía Unamuno? A un falangista español que le dijo, viva la muerte, muera la inteligencia. Le sugeriría que en estas condiciones y en este contexto, y frente a la progresión de una dictadura que se está instalando en nuestro país, y a estos fiscales muy superdotados que tenemos en el Congreso, vayan preparando mi libelo acusatorio. Muchas gracias. Senador, sí, perdón, a pedido de varios colegas voy a hacer lectura porque nos salimos del orden establecido. Voy a leer para que quede absolutamente claro. Aquí hubo una moción de orden para que nos adecuemos. Yo no quiero ser descortés con los colegas, pero nos salimos de lo que establece nuestra normativa. Y voy a leer de las mociones de orden. Que el Senado pase a sesión secreta o se constituya en comisión. El artículo 116 dice lo siguiente. La consideración de las mociones de orden serán previa a todo otro punto, aun cuando se esté en debate, y se las tomará en cuenta en el orden de precedencia establecido en el artículo anterior. Las comprendidas en los primeros 9 incisos serán puestas a votación sin discusión, y las comprendidas en los 3 últimos se discutirán brevemente, pudiendo cada senador hablar una sola vez, a excepción del mocionante, pues podrá hacerlo 2 veces. Les ruego, por favor, brevedad en este punto, porque fue una moción de orden la planta. Senador, para una moción de orden, senador. Sí, senador. Solicito Núñez. cierre de debate. Eso no admite debate, así es que pongo a consideración, se necesitan 23 votos para el cierre de debate. A consideración. No, suficiente mayoría, se cierra el debate. Hay una moción de senador Derlis Maidana. Para secundar la moción del senador Derlis, perdón, ya voy a poner a consideración la Constitución en comisión, para lo cual se requiere de 23 votos. A consideración la Constitución en comisión, suficiente mayoría. Ahora entramos en el proyecto. Concedo el uso de la palabra. Una vez constituido en comisión,
Están anotados los senadores Rafael Pirisola, Dionisio Amarilla y Esperanza Martínez. El proponente, el senador Derlis Maidana. Seguimos en la lista entonces. Senador Rafael Pirisola, se le concede el uso de la palabra. Presidente, yo voy a solicitar que se levante la sesión, porque no podemos seguir ante la gravedad de los hechos que fueron revelados recientemente. No podemos seguir sesionando en el Congreso de la República como si nada hubiese pasado. Me va a disculpar, presidente, pero voy a tener que fundamentar esto. No es tampoco algo que no sabíamos. Se publicó recién una denuncia que es sumamente grave que implica al gobierno. Comunicaciones entre el abogado del presidente Cartes y el fiscal que firma la imputación contra el expresidente de la República y otras personas. Recién estábamos hablando de la gravedad que supone la concentración de poder, el control del Ministerio Público, de la poca deferencia hacia los colegas, del poco respeto. Y esto es un escándalo, presidente. Por supuesto, esto salió en la prensa, pero en principio es perfectamente razonable que esto sea cierto, porque yo hasta ahora el fiscal Cantero tiene una deficiente formación jurídica. Así que y hasta este momento yo no le escuché justificar su... Senador, le pido por favor centrarnos sobre la moción. Estoy haciendo una moción de orden que se levante la sesión. Y Sí, estoy por eso. justificando por qué. Ah, bueno. Estoy Adelante, justificando por adelante. qué. Esto supone una crisis de relevancia para nuestra República. Acá se está hablando de una colusión entre un fiscal que tiene la obligación de ser independiente y personas vinculadas con este gobierno. Nosotros no podemos ser como esos parlamentarios de la dictadura que sesionaban acá mientras a pocas cuadras se le torturaba a la gente. O sea, yo no voy a ser un parlamentario como ese. Ante una crisis como esta, yo no me voy a quedar acá a discutir como si no estuviera ocurriendo nada el cambio de reglamento. Aclaro que vine con la intención de participar de toda la sesión, inclusive de participar de la elección de mesa directiva y también y dejar, por supuesto, sentada mi posición. Cuando estaba entrando me preguntaban los periodistas y dije más o menos lo que estoy diciendo ahora, que esta denuncia esta imputación es un copy-paste de la denuncia que presentó el expresidente Cartes allá por julio del año pasado. Pero por supuesto no teníamos ninguna prueba. Estos mensajes, que no pude leerlos todos, demostrarían esa colusión entre el gobierno actual, el presidente del Partido Colorado a través de su abogado y el Ministerio Público. Esto, presidente, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Nosotros no podemos seguir sesionando como si no hubiera ocurrido nada. Nosotros tendríamos que estar tratando este tema en este momento, así como teníamos que haber estado tratando el orden del día. Con estos argumentos, presidente, creo que se tiene que levantar la sesión. Tenemos que interiorizarnos de estas serias denuncias que afectan los principios más básicos de la República, que comprometen al actual gobierno, que son causales de denuncias penales, de procesos políticos, que significan, que marcan el absoluto deterioro de la democracia en Paraguay. Estuve leyendo algunos de los chats y es una cosa escandalosa. Es una cosa escandalosa la sumisión de un fiscal recibiendo órdenes de un abogado privado, de un abogado del presidente del Partido Colorado,
que a su vez es el que controla el gobierno. Esta es una situación que no nos permite seguir como si nada hubiera pasado, y a mí no me permite seguir participando de esta sesión, y creo que a muchos colegas también. Así que, presidente, solicito se levante la sesión, se levante la siguiente sesión, y en caso contrario, presidente, yo por lo menos adelanto que me voy a retirar de esta sesión. Gracias, señor senador. No admite discusión. Senador, no admite discusión. La moción no admite discusión. Senador Derlis Maidana, perdón. Hay que votar la moción porque plantea una moción de... Sí, perfecto. Yaminal. No admite opinión. Y usted puede apoyar votando. Así, no admite discusión el levantar la sesión. Así es que a consideración voy a poner, voy a poner a consideración la votación nominal. Se necesita una quinta parte. Quienes estén de acuerdo con la votación nominal, bueno, quienes estén de acuerdo con levantar la sesión, levantar la mano. Pero no te acompañaron, pues. Y bueno, y puso a consideración. Quienes estén de acuerdo con que sea nominal, suficiente voto nominal para que se levante o no la sesión. Quienes están de acuerdo para que se levante la sesión, votarán en positivo. Juan Afara, ausente. Norma Beatriz Aquino. Negativo. Oposición. Celeste Amarilla, viuda de Boxia. No se puede continuar, presidente, con esto que está ocurriendo. No se puede continuar por levantar la sesión. Dionisio Amarilla. Al montaje, no, presidente. Esto es un montaje, no acompaña elementos. Conocido tú, ya somos del montaje hasta mediático. Senador, por favor, estamos en esta votación. El rechazo de la propuesta Filisola. Líder Amarilla. Atención. Antonio Barrios. Enrique Salim Busarquis. Que se levante la sesión. Noelia Cabrera. Natalicio Chase. Zenaida Delgado. Por el rechazo. Pedro Díaz Verón. Por el rechazo. Rafael Filisola. Juan Carlos Galaverna Ortega. En contra. Erico Galeano. Rechazo. Ignacio Iramán Chilabert. Están matando la República. A favor. Patrick Kemper. José Ledesma. Gustavo Leite. Por el rechazo. Edgar López. No. Derlis Maidana. No. Esperanza Martínez. Que se levante la sesión. Eduardo Nakayama. Para que se levante la sesión. Basilio Núñez. Vamos a trabajar por la República, no al montaje, por el rechazo. Carlos Núñez. Por el rechazo. Hermelinda Ortega. Por el rechazo. Derlis Osorio. No. Blanca Ovelar, ausente. Silvio Ovelar. Por el rechazo. José Oviedo. Que se levante. Yolanda Paredes. Que se levante. Orlando Penner. Abstención. Luis Petengil. No. Ramón Retamoso. No. David Rivas. Por el rechazo. Sergio Rojas. Sí. Óscar Salomón. No. Arnaldo Samaniego. No. Lilian Samaniego. No. Colin Soroka. Lizarela Valiente. De laboral a trabajar. Rubén Velázquez. Que se levante la sesión. Javier Vera Medina. Por el no. Ever Villalba. Tío presidente. Javier Zacarías, ausente.
Adelante, señora senadora. Por levantar la sesión, 11 senadores. Por el rechazo, 28 senadores, 3 abstenciones, 3 ausentes. Prosigue la sesión. Se concede uso de la palabra al senador Derlis Maidana. Presidente, el Congreso Nacional, con este nuevo periodo legislativo y con los múltiples proyectos que está presentando el presidente Santiago Peña, proyectos estructurales, proyectos de reformas de varias instituciones del Estado, proyectos de aprobación de préstamos para cubrir con compromisos principalmente dejados por el gobierno anterior, necesita una estabilidad. Y si nosotros nos pasamos hasta el 1 de junio, hasta el 15 de junio, hasta el 30 de junio, hasta las 23:45 horas, hablando de la mesa directiva, vamos a tener una distracción importante, por lo cual solicitamos la modificación del artículo 11 para ya entrar en una sesión preparatoria y seguramente elegir la nueva mesa directiva que va a entrar en funciones conforme lo establece claramente la Constitución Nacional a partir del 1 de julio. Es por ello que apelo a los colegas a aprobar esta moción en el sentido de darle estabilidad, tranquilidad al funcionamiento del Senado de la Nación y para que pronto también empecemos a abordar otros puntos del orden del día, algunas sanciones fictas que tenemos, ley orgánica de la Policía Nacional, ley orgánica penitenciaria, el servicio civil, el reordenamiento administrativo del Estado, para que todas estas cuestiones podamos, así como en los primeros meses tuvimos una buena producción legislativa, para que podamos seguir avanzando, entonces presentamos este proyecto de modificación, señor presidente, y pedimos a los colegas la aprobación. Gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador de la Nación, Dionisio Amarilla. Gracias, presidente. A los efectos de secundar, acompañar y fundamentar la necesidad de efectuar estas modificaciones reglamentarias, presidente, de manera tal a darle previsibilidad al trabajo que venimos haciendo legisladores que hemos decididamente abrazado la causa nacional, que hemos decidido priorizar por encima de muchas veces los mezquinos intereses partidarios a la patria, presidente. Quienes estamos decididos, presidente, a que sigan insultándonos, a que esos excesos verbales que violando el reglamento interno, leía el senador que dice ser de nacionalidad uruguaya, no me consta, pero que lo leía violando el reglamento, se practican del otro lado de la vereda, presidente. ¿O acaso no vamos a olvidar o tenemos que venir en cada sesión con una amnesia cargada de benevolencia cuando nos acusan que en carácter de satélites, palabra del compañero que ya no está en sala, Eduardo Nakayama, y que sin saber cuáles son las motivaciones que tenemos, acompañamos proyectos que estamos seguros van a beneficiar a la República, a la Nación y a la ciudadanía, presidente? ¿O acaso tenemos que olvidarnos de los excesos verbales cuando la colega Celeste Amarilla inclusive dice en uno de los medios que Horacio Cartes nos paga para votar en tal o cual sentido? Por favor, si me dicen cuánto ya me ha enviado porque nunca recibí nada, o quién se está quedando con mi parte, porque nunca recibí nada, nunca recibimos nada. Ni la respetable Melinda, ni la honorable Noelia, ni el ejemplar compañero de causa Edgar López. El exceso ha llegado a tal punto que hoy
propalan que somos tránsfugas. Y respetando la libertad que tiene el ser humano desde que abre los ojos al mundo, y más aún en la política, de dar el paso que a su criterio es correcto. Como lo dieron colegas, que me honra nombrarlos en esta mañana y no les pediré disculpas, Patrick Kemper y Yaminal. Legisladores ejemplares, presidente. Pende suerte tepio pe aipotamo a Shekuri, ojore partido de Pepe. Yami a Kemper. Entonces, que no nos quieran confundir apelando al montaje que probablemente se está dando en este momento para querer arrastrarnos a seguir el levantamiento de la sesión. Hoy nos trae aquí la necesidad de modificar el reglamento para elegir a uno de los nuestros como su sucesor, presidente. Y estamos seguros que su sucesor, para emularlo y para superarlo, tendrá que hacer un enorme esfuerzo, porque usted fue ejemplar en su trato, presidente. Desparramó espíritu democrático. Nos consta de que siempre apeló al diálogo. Sheningo una vez en Boguapín, una oficina de otro colega de no debe, hacemos acá que omitancia a entender la herencia que es presidente. De valer, presidente Silvio Beto Ovelar. Hace meses Europe ñaneiru o continuata o ya aprobaron con modificación reglamentaria. Seguramente Gina Oyapota, Peisa Guajetos a otro. Aña prendeta oñondireña mopu aña neneta. Pero yeure añande Gina lomitaña seo de calle. Viajado de mercado, viajado de supermercado, viajado de cancha. Ñande topado, ñande reta ime. Así que con esa convicción patriótica, presidente, secundo la moción del colega Derlis Maidana y solicito respetuosamente a los colegas acompañar la modificación. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador, se concede uso la palabra al senador de la Nación, Natalicio Chase. No estaba escrito, presidente. Yo no estaba escrito, pero aprovecho para secundar la moción del senador Ederly Mayana. Gracias, señor senador. Voy a poner a consideración en general y en particular el proyecto de resolución. A consideración en particular, en general y en particular, suficiente mayoría. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión extraordinaria